Hola, buenas tardes. Mi nombre es Héctor Pedrol. Bueno, soy el docente que está a cargo de didáctica de la biología, junto con la especialista Adriana Calderaro, que me va a acompañar en algunas de las clases que tendremos de aquí en adelante durante el mes de septiembre. Hoy quiero comenzar mostrando un poco el contexto del primer tema que vamos a tener, que es la argumentación científica escolar. Y este tema se encuentra contextualizado dentro de una línea de investigación de la didáctica específica de la biología y de la física y de la química también, que tiene que ver con aprender a hablar ciencias, es decir, con las habilidades cognitivo-lingüísticas que se desarrollan a lo largo del proceso de enseñanza de las ciencias y que compromete los procesos cognitivos de los alumnos justamente en este aprendizaje. Hay un párrafo que conocí a través de la doctora Neusa Martí, que está escrito por Lavoisier, que quisiera leérselos como para dar un inicio con un contexto que me parece bastante interesante. Dice, y como las palabras son las que conservan y transmiten las ideas, resulta que no se puede perfeccionar la lengua sin perfeccionar la ciencia, ni la ciencia sin hacerlo con la lengua. Y por muy ciertos que fuesen los hechos y muy justas las ideas que los originaron, solo transmitiríamos impresiones falsas si no tuviesen expresiones exactas para dominarlas. Bueno, creo que en el desarrollo de la ciencia actual está muy claro que en muchos casos hay que recurrir a la creación de nuevos términos para poder representar estos modelos que la ciencia va desarrollando para aproximarse de la mejor manera posible a los fenómenos naturales. Bueno, esto decía Lavoisier en 1789. Solo lo estamos retomando en este momento, pensando que, bueno, eh, ciertamente el tema del lenguaje aparece como una dificultad seria a la hora del aprendizaje de las ciencias. Nosotros nos hacemos algunas preguntas respecto a esto. Dice, si el alumnado no entiende los textos científicos y no escribe sobre la ciencia de manera inteligible, lógica, que se pueda entender, porque no sabe leer, es decir, porque no tiene la mecánica de lectura, porque no puede dominar la escritura, o porque no conoce los contenidos de la ciencia. Entonces, nosotros pensamos en que dentro del contexto científico hay tipologías de escritura, de la misma manera que uno los puede ver dentro del ámbito de la literatura, que son, por ejemplo, el descriptivo, el explicativo, el argumentativo, el justificativo. Ahora, la cuestión es si estas acciones cognitivas de lectura y escritura se producen en el contexto científico con las mismas reglas que se producen en el contexto literario, ¿no? Entonces, la pregunta que subsiste a esto ¿es necesario enseñar a leer y escribir ciencias en la clase de ciencias? Bueno, probablemente haya que hacerlo, pero ¿qué es lo que hay que hacer en todo caso? Hay que enseñar a escribir y hablar, o hablar y escribir ciencias. Aprender a escribir y hablar del idioma materno u otro idioma, bueno, de eso se encargan quienes tienen las cátedras de práctica del lenguaje. Pero nosotros tenemos que tratar de llevar a nuestros alumnos a ese sistema de reglas propio del contexto científico. Entonces, esto se basa en que se aprende a través del lenguaje, es decir, no hay otra manera de lograr aprendizaje significativo que valiéndonos del lenguaje, en este caso del lenguaje científico, ¿no? Ahora, claro, cada disciplina, es decir, por ejemplo, la biología, la física y la química, tienen su propio patrón lingüístico. No es lo mismo hablar en física que hablar en química o en biología. Sobre todo hay una notable diferencia en física respecto, sobre todo, de la biología, porque en muchos casos la física recurre al lenguaje matemático. No es que no recurramos nosotros los biólogos a ese lenguaje matemático, pero lo hacemos en menor medida que los físicos, que prácticamente pueden expresar casi la totalidad de sus ideas a través de ecuaciones del lenguaje matemático, ¿no? Entonces, el patrón lingüístico
que es cómo se escribe, cómo se habla, tiene una íntima relación con el patrón temático, que es de lo que se escribe y de lo que se habla, ¿no? Ahora, ambas cosas no se pueden separar, yo no puedo separar la biología de cómo se habla y cómo se escribe la biología. Lo mismo en la física. Entonces, la idea es justamente que estos dos elementos se aprenden en simultáneo. Se aprende el contenido biológico conjuntamente con el patrón lingüístico que va a permitir que ese contenido sea aprendido. Entonces, de esta manera vamos a llegar a un punto en el cual podríamos representarlo a través de una imagen que quizás les resulte clara, pero es decir, supónganse que nos ponemos un biólogo y un poeta frente a un bosque y le pedimos que describan el bosque. Bueno, ustedes verán que lo que estamos solicitando a ambas personas es exactamente lo mismo, que hagan la descripción. Ahora, claramente el ecólogo o el biólogo va a hablar de la biocenosis, el biotopo, las relaciones que observa entre las especies que están presentes o la población de las especies que están presentes, la estratificación que ocurre en ese bosque, bueno, todos los elementos que podríamos utilizar desde la ecología para describir este bosque. Sin embargo, el poeta muy probablemente se refiera a las emociones que le produce el bosque, a los colores que aparecen, a los olores, a los perfumes, a las sensaciones que le otorga esto. Bueno, toda una serie de elementos que describen el bosque, pero evidentemente con unas reglas absolutamente diferentes. Probablemente si hace una poesía tendrá una métrica, en el caso de la biología no nos interesa mucho eso, pero claramente hay una diferencia frente a una misma acción cognitivo-lingüística, que es describir, ¿no? Bien, entonces, hay algo que resulta también significativo. Ahí tenemos que hay una acción cognitivo-lingüística que es la misma y que en dos ámbitos diferentes se produce de manera distinta. Entonces, lo interesante es que nuestros alumnos puedan aprender a discriminar ese contexto, es decir, saber cuándo tienen que actuar como un poeta en todo caso o cuándo tienen que actuar como un ecólogo en el otro caso, ¿no? Entonces, si estamos en un contexto cotidiano, familiar, que los chicos están jugando en la calle o en un lugar, bueno, pueden decir, por ejemplo, una expresión como ahora tengo frío, ¿no? Me agarró frío. Me agarró frío, bueno, tengo frío, me agarró frío, ¿no? Y bueno, ahora, si estuviéramos con esos mismos chicos en el contexto de la escuela, en una clase de física, biología o química, vamos a tomar, en este caso, no podemos hablar de que me agarró frío o tengo frío, ¿no? Quizás la expresión más concreta que podríamos hacer es que el cuerpo de esa persona está transfiriendo energía en forma de calor desde el cuerpo al entorno, ¿sí? Entonces esa es la sensación de frío, pero que en realidad, biológicamente lo que está ocurriendo es esta transferencia de calor. Disculpen, pero bueno, estoy grabando con el celular y justo sonó una llamada. Bien, entonces, esta es una cuestión muy significativa que tiene que ver con la posibilidad de, primero, poder comprender que el patrón lingüístico y el patrón temático van íntimamente unidos y que las habilidades cognitivo-lingüísticas que vamos a utilizar para aprender ciencias son muy dependientes del contexto en el cual se está dando. Es decir, puede haber contextos donde la misma palabra, la misma acción derive en una producción de un tipo y en el contexto científico de otro tipo, ¿sí? Entonces esto es justamente uno de los elementos más importantes. Podemos avanzar en esto, ¿no? Podemos decir, a ver, por ejemplo, que un trozo de hierro
tiene óxido, ¿no? Está oxidado. Ahora, podemos decir que, tomando la leche a la tarde o a la mañana, el azúcar le pasó el gusto dulce a la leche, ¿no? De hecho, es lo que pasa, ¿no? Podemos decir que los animales defecan, ¿no? Bueno, son todas acciones que en el contexto cotidiano se pueden decir así, pero que en el contexto científico tienen otro aspecto, ¿no? Que ahora se me ocurre, por ejemplo, la idea de un cactus, que poder decir que el cactus se ha adaptado a vivir en lugares con poca agua. Ahora, ¿cómo diríamos todo esto desde la perspectiva científica, ¿no? Es decir, vamos ahora a salir del contexto cotidiano y vamos a ir ahora al contexto científico, ¿no? Está bien pensar, por ejemplo, en esta última idea de que el cactus se ha adaptado a vivir en lugares con poca agua, que este es un error que podemos observar en muchos libros de texto, dado que muchos autores no diferencian un tema crucial dentro de la biología, que es la teleología, es decir, la evolución no es teleológica, no hay manera de que la evolución pueda prever hacia dónde van a evolucionar un determinado grupo de especies o una especie. Sin embargo, se han adaptado, ¿no? Es decir, este término denota una finalidad, la teleología, ¿no? Entonces, lo que podríamos decir desde el punto de vista biológico, o hablando de este tema en la biología, es que el cactus está adaptado a vivir en lugares de poca agua, o con una... Entonces, se entiende esta diferencia, creo que es notable y es clara, ¿no? Podríamos continuar diciendo estas cuestiones, ¿no? Comer da fuerza, por ejemplo, cuando uno está en casa y dice, no, come, porque bueno, sí, vas a tener fuerza y vas a poder esto, ¿no? Bueno, claramente estamos hablando de otra cuestión que no tiene que ver justamente con el contexto científico. Ahora, hay un tema que justamente va a denotar si este contexto científico, si este hablar en el contexto científico está produciendo alguna forma de pensamiento más característico de este contexto que de otros contextos. Es decir, me refiero a si de alguna manera nosotros nos podemos dar cuenta a partir de la verbalización que hacen nuestros alumnos de la temática que estamos trabajando, vamos a poner evolución, en el caso de adaptación. Entonces, creo que ahí nosotros podemos tratar de encontrar, de centrarnos en los conectores, es decir, las palabras que relacionan diferentes oraciones, es decir, cómo conecto una oración como la otra. Esto nos está diciendo cómo conecto mentalmente grupos de ideas con otros grupos de ideas. Entonces, puede haber conexiones de orden lineal, entonces, tal cosa, entonces, ¿no? Entonces, tal cosa, entonces, ¿no? Esto es una característica muy, muy, muy importante del pensamiento lineal, que es justamente el pensamiento que menos se usa en el ámbito de la ciencia, ¿no? Las características del lenguaje obviamente tiene que ver con que, bueno, hay una restricción o una exigencia de una síntesis en el proceso de escritura, ¿no? Pero justamente esa síntesis está vinculada a la utilización de estos conectores. Si yo quiero avanzar en la caracterización del pensamiento, puedo decir, si tal cosa, entonces tal otra. Y esto es claramente el pensamiento hipotético. Y si voy al pensamiento causal, que en definitiva es el pensamiento científico, que es el pensamiento que más me interesa a mí, los conectores son, ya que tal cosa, ¿por qué? Es decir, una cosa pasa y la razón por la cual pasa esa cosa. Entonces, ahí podemos ver claramente cómo el estudio de los textos de los alumnos me permiten a mí ir conociendo progresivamente cómo ellos van evolucionando
en su forma de pensar, aproximándose, obviamente, como decía Eduardo García, en una serie de hipótesis de progresión de su pensamiento lineal o más común a un pensamiento de características más... Entonces, la idea es esta, ¿no? Poder generar esta hipótesis de progresión que nos permita de alguna manera llegar a un pensamiento causal que es el pensamiento científico. Bueno, nosotros vamos a ir avanzando en el conocimiento de las habilidades cognitivo-lingüísticas centrándonos sobre las habilidades que tienen que ver con la argumentación científica escolar. Vamos a trabajar esta primera clase, que va a ser el viernes y sábado de la semana próxima, sobre esta temática. Así que, bueno, ustedes van a tener habilitada ya en estas próximas horas la plataforma para poder acceder a ella y ver la bibliografía que está ahí y algunas de las actividades. Hay una clase escrita y hay 3 textos como para que vayan viendo por dónde va a transcurrir el debate de la clase que viene, que continuaremos en vivo ya en un trabajo de orden sincrónico. Bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Muchas gracias por este rato que me han prestado y bueno, que la pasen muy bien y que ojalá que este seminario les sirva para enriquecer un poco su práctica. Nos estamos viendo.